El momento en que más quieres rendirte es justo cuando Dios está a punto de actuar. No te detengas. Ora porque el poder viene de la perseverancia. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotaban en el techo sin ser escuchadas? Hoy descubrirás el secreto que transforma las oraciones ignoradas en milagros innegables. Cuando te niegas a renunciar a la oración, liberas un poder que rompe cadenas eternas y abre puertas que parecían selladas para siempre. Hay momentos en la vida donde parece que el cielo está cerrado, donde tus lágrimas caen sin respuesta y tu corazón clama sin ser escuchado. Pero déjame decirte algo que transformará tu vida hoy. Cuando no te rindes en la oración, desatas un poder que mueve montañas, abre puertas de bronce y quebranta cadenas eternas. Amados hermanos y hermanas, me dirijo a ustedes hoy con un corazón ardiente y una convicción profunda que Charles Spurgeon, el príncipe de la predicación, llevaba grabada en su alma. Spurgeon decía que la oración no es simplemente un ejercicio religioso, sino el aliento mismo del alma creyente. Es el vínculo sagrado entre el corazón humano y el trono celestial. Y hoy quiero hablarles sobre un poder que muchos han olvidado, un secreto que transforma vidas ordinarias en testimonios extraordinarios. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran el poder indetenible de la oración persistente. En Lucas 18, versículos del 1 al 8, nuestro Señor Jesucristo nos narra la parábola de la viuda persistente. Esta mujer, sin recursos ni influencias, sin poder terrenal ni conexiones importantes, se presenta día tras día ante un juez injusto. No tenía nada a su favor excepto una cosa: no se rindió. Y esa persistencia, esa negativa rotunda a abandonar su causa, finalmente quebrantó la dureza de aquel hombre. Cristo concluye esta enseñanza con una pregunta penetrante. Si un juez injusto responde a la persistencia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a sus hijos que claman día y noche? Spurgeon predicaba con fervor que la oración es la llave dorada que abre todos los tesoros del cielo. No es la elocuencia de nuestras palabras lo que mueve el corazón de Dios, sino la sinceridad de nuestro espíritu y la persistencia de nuestra fe. Muchos creyentes oran una vez, tal vez dos, y cuando no ven resultados inmediatos, abandonan. Pero Dios está buscando corazones que se nieguen a soltar su mano, almas valientes que digan como Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Miren a Ana, aquella mujer estéril cuya historia nos narra el libro de 1 de Samuel. Durante años, su corazón sangraba por un hijo que no llegaba. Cada día era un recordatorio de su vacío, cada festividad una herida renovada. Pero Ana no se rindió. Fue al templo y derramó su alma delante de Dios con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Su oración no fue elegante ni refinada, fue desesperada, visceral, real. Y Dios, que mira el corazón y no las apariencias, respondió. Samuel nació no solo como respuesta a su oración, sino como profeta que cambiaría el destino de una nación entera. La persistencia en la oración revela algo profundo sobre nuestra fe. Cuando continuamos orando a pesar de los silencios aparentes del cielo, declaramos que confiamos más en el carácter de Dios que en nuestras circunstancias presentes. Estamos diciendo que creemos en su fidelidad, aunque nuestros ojos no vean evidencia todavía. Estamos afirmando que su tiempo es perfecto, incluso cuando nuestro reloj marca desesperación. Spurgeon solía decir que la oración es el termómetro que mide la temperatura de nuestra vida espiritual. Muéstrame tu vida de oración y te mostraré la realidad de tu fe. No es la cantidad de actividades religiosas, ni la frecuencia con que asistes a servicios lo que define tu caminar con Dios. Es la intimidad que cultivas con Él en el lugar secreto. Es allí, en esos momentos donde nadie te ve excepto tu Padre Celestial, donde se forja el carácter cristiano genuino. Piensen en Elías, aquel poderoso profeta que desafió a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Después de aquella victoria espectacular, oró por lluvia. Subió a la cumbre del monte y se postró rostro en tierra. Envió a su siervo a mirar hacia el mar una vez, y no había nada. Lo envió 2 veces, 3 veces, 4, 5, 6 veces. Nada, pero en la 7ª vez apareció una pequeña nube del tamaño de la palma de una mano. Elías no se rindió después de la primera oración sin respuesta aparente, ni después de la segunda ni de la tercera.
Perseveró hasta que el cielo se abrió y la lluvia descendió en abundancia. El enemigo de nuestras almas conoce el poder devastador de la oración persistente, por eso trabaja incansablemente para desanimarnos. Te susurrará que Dios no te escucha, que tus oraciones rebotan en el techo, que deberías rendirte. Intentará convencerte de que tu situación es la excepción, que mientras Dios responde a otros, tu caso es diferente, imposible, perdido. Pero estas son mentiras diseñadas para robarte la bendición que está a punto de manifestarse. En Santiago 5, versículo 16, la palabra nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense en esa palabra, eficaz. No dice la oración elocuente, ni la oración larga, ni siquiera la oración teológicamente perfecta. Dice eficaz, y la eficacia viene de la persistencia combinada con la fe. Es la oración que se niega a rendirse, que golpea la puerta del cielo una y otra vez, no por desconfianza, sino por convicción absoluta de que Dios es fiel a sus promesas. Hay poder sobrenatural cuando te niegas a rendirte en oración. Cada vez que vuelves al lugar secreto a pesar del desánimo, estás ejercitando músculos espirituales que te preparan para mayores batallas. Cada vez que levantas tus manos en adoración, aunque tu corazón esté quebrantado, estás declarando que Dios es más grande que tu dolor. Cada vez que susurras su nombre en medio de la noche oscura del alma, estás encendiendo una luz que las tinieblas jamás podrán apagar. Si hoy te sientes desanimado en tu vida de oración, si has estado clamando por algo que parece imposible, si tus rodillas están cansadas y tu corazón está pesado, escúchame bien, no te rindas. Tu respuesta está en camino. Tu milagro está siendo preparado. Tu bendición está a punto de manifestarse, pero tienes que mantenerte firme en oración. Que este mensaje encienda en tu corazón el fuego de la oración persistente. Si este contenido ha tocado tu vida, te invito a suscribirte a este canal donde compartimos la sabiduría eterna para tu caminar diario con Cristo. Y déjame recomendarte algo que transformará tu vida de oración. Hemos preparado un recurso especial llamado 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Lo encuentras en el primer comentario fijado. Es una guía práctica que te ayudará a profundizar tu comunión con el Padre Celestial de manera transformadora. La oración persistente no es simplemente repetir las mismas palabras una y otra vez como un loro enjaulado, es mantener viva la llama de la fe, incluso cuando el viento de la adversidad sopla con fuerza tratando de apagarla. Es regresar al trono de la gracia con un corazón renovado, con expectativa fresca, con la certeza absoluta de que Dios está obrando incluso en el silencio aparente. Déjenme llevarlos a un momento crucial en la historia del pueblo de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 17, Israel enfrenta una batalla feroz contra Amalek. Moisés sube a la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. Mientras sus manos permanecen alzadas, Israel prevalece. Pero cuando por cansancio sus brazos descienden, Amalek comienza a ganar terreno. Aarón y Hur tuvieron que sostener las manos de Moisés hasta que el sol se puso, y la victoria fue completa. Esta imagen poderosa nos enseña que la oración es una batalla, no un paseo tranquilo por el parque. Requiere esfuerzo, determinación, y a veces necesitamos hermanos que sostengan nuestros brazos cuando el cansancio nos vence. Hay momentos donde orar se siente como subir una montaña con pesas en los pies. El enemigo multiplica las distracciones. Tus propios pensamientos se rebelan. Las dudas susurran en tu oído que estás perdiendo el tiempo. Pero es precisamente en esos momentos donde tu persistencia declara guerra contra las fuerzas de las tinieblas. Cada oración que ofreces cuando no tienes ganas es un golpe certero contra el reino de las sombras. Cada alabanza que levantas en medio del desierto es una semilla de victoria que germina en lo invisible. Consideren la historia del rey Ezequías registrada en 2 de Reyes, capítulo 20. El profeta Isaías llega con un mensaje devastador. Vas a morir, no vivirás. Palabras que habrían hundido a cualquiera en la desesperación total. Pero Ezequías no aceptó ese veredicto como definitivo. Volvió su rostro hacia la pared y oró con lágrimas amargas, recordándole a Dios su fidelidad, su corazón íntegro, su caminar delante de él. Y antes de que Isaías saliera del palacio, Dios lo detuvo con un nuevo mensaje.
He oído tu oración, he visto tus lágrimas, añadiré 15 años a tu vida. La oración persistente de Ezequías no solo cambió su destino, sino que alteró el decreto divino, revelando que Dios responde al clamor genuino de sus hijos. Muchos creyentes tienen una visión equivocada de la oración. La ven como una máquina expendedora celestial, donde introduces una moneda de fe y esperas que caiga automáticamente lo que pediste. Pero la oración es mucho más profunda, más relacional, más transformadora. Es comunión íntima con el Creador del universo. Es alineamiento de nuestra voluntad con la suya. Es un proceso donde no solo cambian nuestras circunstancias, sino que principalmente cambiamos nosotros. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 17, Pablo nos exhorta con 3 palabras que contienen un universo de significado. Oren sin cesar. No está hablando de vivir de rodillas las 24 horas del día. Está describiendo un estilo de vida donde la comunicación con Dios es tan natural y constante como respirar. Es mantener tu espíritu sintonizado con la frecuencia del cielo, incluso mientras realizas tus actividades cotidianas. Es vivir en un estado perpetuo de dependencia y comunión con tu Padre Celestial. La persistencia en la oración revela madurez espiritual. Un niño pequeño pide algo a sus padres, y si no lo recibe inmediatamente llora, se frustra, abandona. Pero un hijo maduro entiende que hay tiempos, procesos, preparaciones necesarias. Confía en la sabiduría de sus padres, incluso cuando no comprende sus decisiones. De la misma manera, la oración persistente demuestra que hemos madurado en nuestra fe, que confiamos en el corazón de Dios, aunque no entendamos sus caminos. Piensen en la historia de Zacarías y Elizabeth, narrada en Lucas capítulo 1. Durante décadas oraron por un hijo. Los años pasaron. Sus cuerpos envejecieron. Las posibilidades naturales se desvanecieron. Cualquier análisis humano declaraba su caso cerrado, imposible, perdido. Pero un día, mientras Zacarías ministraba en el templo, el ángel Gabriel se le aparece con noticias asombrosas. Tu oración ha sido escuchada. Elizabeth concebirá y darás a luz un hijo. Juan el Bautista nació no como resultado de una oración reciente, sino como respuesta a décadas de clamor persistente. Y no fue un hijo cualquiera, fue el precursor del Mesías, el que prepararía el camino para el Salvador del mundo. Esto nos enseña algo fundamental: Dios nunca llega tarde. Su reloj opera en la eternidad, no está limitado por nuestros calendarios terrestres. Lo que parece demora desde nuestra perspectiva humana es preparación divina desde su perspectiva celestial. Mientras esperamos la respuesta, Él está trabajando en nosotros, en las circunstancias, en otras personas involucradas. Está orquestando eventos, moviendo piezas en el tablero cósmico, preparando una respuesta que será infinitamente mejor de lo que hubiéramos imaginado. El apóstol Pablo nos da un ejemplo extraordinario de oración persistente en 2 de Corintios capítulo 12. Habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. 3 veces rogó al Señor que lo quitara de él. 3 veces presentó su petición con intensidad y fervor. Y la respuesta divina fue diferente a lo esperado. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió que a veces la respuesta a nuestra oración no es la remoción de la dificultad, sino la provisión de gracia suficiente para atravesarla victoriosamente. Esto es crucial entender. La persistencia en la oración no es manipular a Dios para que haga nuestra voluntad. Es presentarnos continuamente ante Él, dispuestos a que su voluntad perfecta se cumpla en nosotros. Es decir, como Jesús en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya. Es combinar la pasión de nuestro deseo con la rendición absoluta a su sabiduría superior. Hay poder transformador en la oración que se niega a rendirse. Cada vez que oras, estás invitando la intervención sobrenatural de Dios en tu situación natural. Estás abriendo puertas espirituales que han estado cerradas. Estás desatando ángeles que están esperando órdenes celestiales para actuar. Estás moviendo la mano que mueve el mundo. Tu oración no es pequeña ni insignificante. Es el medio que Dios ha escogido para realizar sus propósitos eternos en la tierra. Cuando Daniel oró en el capítulo 10 de su libro, la respuesta fue enviada desde el primer día.
Pero un príncipe del reino de Persia, un poder demoníaco, resistió durante 21 días hasta que el arcángel Miguel intervino. Daniel no sabía nada de esta batalla espiritual. Lo único que sabía es que había comenzado a orar y no iba a detenerse. Su persistencia sostuvo la lucha en los cielos hasta que la respuesta atravesó las líneas enemigas y llegó a él. Tus oraciones están provocando batallas que no puedes ver. Están moviendo fuerzas que no puedes medir. Están desencadenando victorias que están por manifestarse. La oración persistente nos transforma de mendigos espirituales en guerreros del reino. Cuando aprendemos a mantenernos firmes en la presencia de Dios, sin importar cuánto tiempo tome ver la respuesta, estamos desarrollando un carácter que refleja el de Cristo mismo. Estamos cultivando una fe que no depende de evidencias inmediatas, sino de la certeza absoluta del carácter inmutable de nuestro Padre Celestial. Permítanme compartirles algo que cambiará su perspectiva sobre la espera en oración. Cuando un agricultor planta una semilla en la tierra, no la desentierra cada día para verificar si está creciendo. Confía en el proceso invisible que ocurre bajo la superficie. Riega, cuida, protege, pero sobre todo espera con paciencia activa. Sabe que hay un tiempo de siembra y un tiempo de cosecha. De la misma manera, cuando plantamos nuestras oraciones en el corazón de Dios, debemos confiar en el proceso divino que está ocurriendo en lo invisible. Nuestra parte es seguir regando con lágrimas de fe, seguir cuidando con vigilancia espiritual, seguir creyendo que la cosecha viene en camino. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, encontramos una historia que muchos pasan por alto, pero que contiene lecciones profundas sobre la persistencia. Una mujer cananea se acerca a Jesús clamando por su hija atormentada por un demonio. La respuesta inicial de Cristo parece fría, distante, hasta cruel para nuestros oídos modernos. Él no le responde palabra. Sus discípulos piden que la despida, porque viene gritando tras ellos. Jesús le dice que no fue enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Cuando ella insiste, él responde que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquier persona normal se habría ofendido, rendido, alejado. Pero esta mujer extraordinaria responde con una fe que deja a Cristo maravillado. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús exclama: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Su hija fue sanada desde aquella hora. Esta historia nos enseña que Dios a veces prueba nuestra fe con aparentes rechazos para profundizarla y fortalecerla. No porque disfrute viéndonos sufrir, sino porque sabe que una fe probada vale más que el oro refinado en fuego. Cuando perseveramos a pesar de los silencios divinos, cuando seguimos creyendo aunque las apariencias griten lo contrario, estamos declarando que conocemos el corazón de Dios más allá de las circunstancias temporales. La Biblia nos habla en Romanos 8, versículo 26, de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que cuando nuestras palabras se agotan, cuando no sabemos qué más orar, el Espíritu Santo traduce los clamores de nuestro corazón al lenguaje perfecto del cielo. Nunca estamos solos en nuestra vida de oración. Tenemos un intercesor divino que conoce tanto la mente de Dios como las profundidades de nuestro ser. Hay momentos donde la oración se convierte en un combate cuerpo a cuerpo con las fuerzas espirituales. No es una lucha contra Dios, sino junto a Dios contra todo lo que se opone a su voluntad perfecta en nuestra vida. Es pararnos en la brecha como lo hizo Moisés cuando el pueblo pecó con el becerro de oro. Dios declaró que destruiría a Israel, pero Moisés se interpuso con oración intercesora tan poderosa que la Escritura dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que haría a su pueblo. La oración persistente puede cambiar el curso de la historia, no porque cambia a Dios, sino porque nos cambia a nosotros y alinea nuestro corazón con los propósitos eternos del Altísimo. Consideren a Abraham intercediendo por Sodoma en Génesis 18. Con reverencia pero con audacia, negocia con Dios. Si hay 50 justos, si hay 45, si hay 40, 30, 20, 10, cada vez baja el número.
Cada vez se acerca más al corazón misericordioso de Dios, y el Señor responde pacientemente a cada petición. Abraham no fue castigado por su persistencia, fue honrado. Dios disfruta cuando sus hijos se acercan con confianza al trono de la gracia. No le molesta nuestra insistencia cuando brota de un corazón genuino que busca su rostro y su voluntad. La oración que no se rinde está enraizada en el conocimiento profundo del carácter de Dios. Sabemos que Él es fiel, que no puede mentir, que sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Sabemos que si Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sabemos que su misericordia es nueva cada mañana, y grande es su fidelidad. Estas verdades anclan nuestra alma cuando las tormentas de la duda intentan arrastrarnos lejos del puerto seguro de la fe. En el libro de los Salmos, específicamente el Salmo 126, versículo 5, encontramos una promesa hermosa: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tus lágrimas de oración no están cayendo en tierra estéril. Cada una es una semilla preciosa que producirá una cosecha de gozo. El llanto puede durar toda la noche, pero al alba llegará la alegría. Tu persistencia en medio del dolor será recompensada con testimonios de victoria que glorificarán el nombre de Dios. Hay una diferencia fundamental entre esperar pasivamente y esperar activamente en el Señor. La espera pasiva se resigna, se vuelve apática, pierde la chispa de la fe. La espera activa, por el contrario, sigue adorando, sigue sirviendo, sigue creyendo, sigue declarando las promesas de Dios incluso antes de ver su cumplimiento. Es como el profeta Habacuc que declaró: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es fe persistente, que se niega a rendirse sin importar lo que digan las circunstancias externas. La oración persistente también implica permanecer en santidad mientras esperamos. No podemos vivir en pecado deliberado y esperar que nuestras oraciones sean efectivas. El Salmo 66, versículo 18, nos advierte: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hay una conexión directa entre nuestra vida práctica y la efectividad de nuestra vida de oración. No es que ganemos el favor de Dios por nuestras obras, sino que la obediencia abre canales espirituales que el pecado obstruye. Cuando Elías oró y no llovió durante 3 años y 6 meses, estaba ejerciendo un poder tremendo. Pero Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un superhéroe espiritual inalcanzable. Era alguien como tú y como yo, con luchas, debilidades y momentos de duda. La diferencia estaba en su vida de oración ferviente. El mismo poder está disponible para cada creyente que se atreve a creer y perseverar en oración. No es cuestión de tener dones especiales o llamados extraordinarios. Es cuestión de desarrollar intimidad genuina con Dios a través de la comunión constante. Hay un principio espiritual que opera en el reino invisible y que muchos creyentes desconocen. La oración acumula poder en las esferas celestiales. Cada vez que oras por algo conforme a la voluntad de Dios, no estás simplemente lanzando palabras al aire. Estás depositando súplicas en las copas de oro que están delante del trono, como nos revela Apocalipsis, capítulo 5. Esas oraciones se acumulan como incienso aromático hasta el momento perfecto en que Dios decide derramar la respuesta. Tu oración de hoy se suma a la de ayer y a la de la semana pasada, construyendo un momentum espiritual que eventualmente romperá toda barrera. Permítanme ilustrar esto con una verdad profunda que cambiará cómo ven sus oraciones aparentemente sin respuesta. Cuando un martillo golpea una roca una vez, parece que no pasa nada. 2 veces, 3, 10, 20 golpes y la roca permanece intacta. Pero en el golpe 21, de repente la roca se parte en 2. No fue solo el último golpe el que la rompió. Fueron todos los golpes acumulados, trabajando juntos para producir el resultado final. Tus oraciones funcionan de la misma manera.
Cada una está debilitando las fortalezas del enemigo. Cada una está acercándote a la manifestación del milagro. Cada una cuenta en el plan eterno de Dios. En el libro de Josué, capítulo 6, encontramos la historia de Jericó. Dios dio instrucciones específicas. Marchen alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día den 7 vueltas y toquen las trompetas. Imaginen la tentación de rendirse, después del tercer día cuando los muros permanecían firmes como siempre. Imaginen las burlas de los habitantes de Jericó desde las murallas. Imaginen las dudas susurrando que esta estrategia era absurda, pero el pueblo obedeció persistentemente día tras día. Y en el momento designado por Dios, cuando completaron la séptima vuelta del séptimo día y gritaron al unísono, los muros cayeron. La persistencia en seguir las instrucciones divinas, aunque parecieran ilógicas, produjo una victoria sobrenatural. Esta historia nos enseña que hay procesos divinos que no podemos apurar ni manipular. Dios tenía un tiempo preciso para la caída de Jericó, y la obediencia persistente del pueblo era parte esencial de ese proceso. De la misma manera, cuando oramos persistentemente por algo, estamos participando en un cronograma celestial que se está desenvolviendo exactamente como debe ser. Nuestra impaciencia no acelerará los planes de Dios, pero nuestra persistencia nos mantendrá alineados con ellos hasta que se manifiesten. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6, versículo 18, a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten las palabras todo tiempo, toda oración, toda perseverancia. No hay espacio para la tibieza ni para la inconsistencia. La vida de oración efectiva requiere dedicación total, vigilancia constante y una determinación férrea de no rendirse hasta ver la respuesta de Dios. Hay momentos donde Dios permite que pasemos por el fuego de la espera para purificar nuestros motivos. A veces comenzamos orando por algo con deseos egoístas o ambiciones carnales, pero mientras persistimos en oración, el Espíritu Santo va refinando nuestros deseos, limpiando nuestras motivaciones, alineando nuestro corazón con el de Dios. Al final, lo que pedimos sigue siendo lo mismo en apariencia, pero nuestro porqué ha sido completamente transformado. Y es entonces cuando Dios puede responder sin dañarnos, porque ahora buscamos su gloria antes que nuestro beneficio. Recuerden la historia de Job, registrada en el libro que lleva su nombre. Durante capítulos interminables, Job clama a Dios buscando respuestas, justificación, comprensión. Sus amigos lo acusan. Su esposa le sugiere que maldiga a Dios y muera. Su cuerpo está cubierto de llagas dolorosas. Ha perdido todo lo que poseía. Pero Job no abandona su búsqueda de Dios. Aunque me mate, en él esperaré, declara con una fe que trasciende la lógica humana. Y cuando finalmente Dios responde, no da explicaciones detalladas de todo lo sucedido. Simplemente revela su grandeza, su soberanía, su sabiduría infinita. Y Job responde, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La persistencia de Job en buscar a Dios no solo restauró sus pérdidas, sino que le dio algo infinitamente más valioso, un encuentro personal y transformador con el Altísimo. La oración persistente nos lleva más allá de simplemente recibir respuestas a nuestras peticiones. Nos conduce a un conocimiento experiencial de Dios mismo. Aprendemos a reconocer su voz, a discernir sus caminos, a confiar en su corazón incluso cuando no entendemos sus métodos. Desarrollamos una historia personal con Él, llena de testimonios de fidelidad que fortalecen nuestra fe para las batallas futuras. En 1 de Juan 5, versículos 14 y 15, recibimos una promesa poderosa. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí está la clave, conforme a su voluntad. La persistencia en oración debe ir acompañada de sumisión a la voluntad divina. No es terquedad espiritual que insiste en su camino. Es fe santa que se aferra a Dios confiando que su camino es perfecto. Hay personas que han orado durante años por la salvación de un ser querido. Han derramado lágrimas, han ayunado, han intercedido incansablemente.
Y en el momento donde casi pierden la esperanza, cuando piensan que quizás nunca verán la respuesta, Dios se mueve de manera espectacular. Ese hijo rebelde regresa al hogar del Padre. Ese esposo incrédulo dobla sus rodillas ante Cristo. Esa amiga que parecía perdida encuentra el camino de la vida. Y entonces entienden que cada oración, cada lágrima, cada suspiro intercesorio estaba construyendo el camino para ese momento glorioso de transformación. La persistencia en oración también nos enseña a guerrear espiritualmente. Pablo nos dice en 2 de Corintios 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La oración es una de las armas más poderosas en nuestro arsenal espiritual. Cuando oramos persistentemente, estamos bombardeando las fortalezas del enemigo, desmantelando sus estructuras de mentira, liberando cautivos de sus cadenas. Piensen en Nehemías orando por la restauración de Jerusalén. Durante meses intercedió, ayunó, buscó el rostro de Dios. Y cuando finalmente tuvo la oportunidad de presentar su petición ante el rey Artajerjes, dice la Escritura que oró al Dios de los cielos antes de responder. Años de oración preparatoria lo llevaron a ese momento crucial. Su persistencia en el lugar secreto lo preparó para el momento público de oportunidad. Y el resultado fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén en 52 días. Un milagro que dejó asombrados a todos los enemigos de Israel. La oración persistente desarrolla en nosotros la capacidad de ver con ojos espirituales más allá de las apariencias naturales. Aprendemos a mirar no a lo que se ve, sino a lo eterno que no se ve, como nos enseña 2 de Corintios 4, versículo 18. Nuestros ojos espirituales se agudizan para percibir la mano de Dios, obrando incluso en medio del caos aparente. Comenzamos a reconocer sus respuestas, aunque vengan empaquetadas de manera diferente a lo que esperábamos. Amados hermanos y hermanas, hemos recorrido juntos un camino profundo, explorando el poder transformador de la oración persistente. Hoy quiero dejarte con esta certeza grabada en tu corazón. Cuando te niegas a rendirte en oración, estás activando fuerzas celestiales que trascienden toda comprensión humana. Tu persistencia no es debilidad, es la máxima expresión de fe. Es declarar que confías más en las promesas de Dios que en tus circunstancias presentes. Si este mensaje ha tocado tu vida hoy, te invito de corazón a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos sabiduría eterna para tu caminar diario con Cristo. Dale me gusta a este video para que más personas puedan ser bendecidas con esta palabra. Déjanos un comentario contándonos qué área de tu vida necesita oración persistente hoy. Tu testimonio puede ser el aliento que otro necesita para no rendirse. Y antes de despedirme, quiero recordarte que en el primer comentario fijado encontrarás nuestro recurso, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía que transformará tu vida de oración de manera práctica y profunda. No dejes pasar esta oportunidad de profundizar tu comunión con el Padre Celestial. Que el Señor fortalezca tu corazón para persistir en oración hasta ver su respuesta gloriosa. Nos vemos en los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Que Dios te bendiga abundantemente.